En las tres partes finales de esas reglas iniciales sencillitas, por un lado, siempre traten de iniciar a partir de cero. Es decir, sí, sabemos que muchas veces por cuestiones de que se vea como más detalle, en este caso como para tratar de ver una variación, uno tiende a iniciar en otro lugar diferente. No obstante, no siempre es una buena opción. Les voy a poner acá un ejemplo, esperemos a ver si el de propiedades ya está listo, ¿sí? Entonces les voy a mostrar acá el ejemplo. Vean aquí lo siguiente. Nosotros tenemos este grafiquito de barras donde simplemente está el país, cada uno de los ingresos, pero resulta que si nosotros nos acercáramos aquí y diríamos, bueno, Colombia es esta barrita por acá que parece ser la de mayores ingresos. No obstante, si miramos la de Brasil, es esa barrita chiquitica allí, que pues parece, si lo contrastamos con ese país de mayores ventas, pues como quien dice, uff, Colombia vendió muchísimo y Brasil súper mal. Como si tratáramos de hacer una proporción, diríamos que Brasil más o menos vendió el 5%. Hacia ojo, ¿no? Porque digamos, ese tipo de cosas que uno tiende a hacer en la mente. No obstante, tengan en cuenta que esta representación nos está señalando aquí 270,000. No está arrancando en cero. ¿Qué pasa? Que si nosotros visualizamos todo el gráfico, véanlo aquí. En efecto, Brasil hizo una buena cantidad de ingresos, ¿no? No obstante, cuando cambiamos el eje por aquí ya cerquitica como para tratar de ver como esa variación acá, como hacer un zoom, un acercamiento, pues vea que podemos llevar a conclusiones pues que no son ciertas. Es más, vean que Brasil en sí generó 270,000, más o menos, mientras que Colombia 290,000. Si ven que ya la diferencia realmente no es tan grande, si hacemos esa división para ver cuál es esa proporción, pues en realidad lo que hizo de más Colombia fue un 7% y no lo que podría aparecer acá en esta vista. Por eso es que los expertos en visualización de datos nos recomiendan tanto inicien en cero los ejes para no llevar a conclusiones por allí que no tienen nada que ver. Sutil, sí, pero importante. Ahora, ¿cuándo podemos hacer una excepción a esta regla? Porque sí, existen excepciones donde podemos iniciar desde cero. Por ejemplo, siempre que ustedes tengan la garantía de que no hay un valor por debajo, que es muy poco probable que suceda o imposible que suceda si es el hecho, ¿sí? Pues es completamente válido. Y si que nosotros queremos mostrar esa variación para que se pueda analizar de mejor manera, también es adecuado reducir el eje. Pero ¿cuál es la condición que ustedes deben tener en cuenta? Que háganlo en un atributo de tiempo. Háganlo en un atributo de tiempo, es decir, a lo largo de las horas, a lo largo de fechas, a lo largo de un periodo de tiempo. Eso va a ser ideal. ¿Cuál es el ejemplo que están observando ustedes aquí en pantalla? Un ejemplo sencillo que tiene que ver con los datos de la temperatura corporal de una persona a lo largo del día. Como quien dice, vamos a ver cómo estamos con el tema que nos preocupa ahorita a todos con el COVID, por decir algo. Claro, si nosotros respetamos esa regla a partir de cero, uno vería así como desde lejos que es una línea recta, ¿cierto? No obstante, mirar esa variación, pues no es ideal. Pero aquí, claro, tenemos la garantía que pues una temperatura por debajo, por allá de, no sé, 20, 30, pues es muy poco probable que suceda. De pronto ya en esas temperaturas ya nada que hacer y lo mismo en la parte, digamos, superior en el eje, ¿no? Entonces vean que aquí es perfectamente válido. La recomendación en un atributo de tiempo, ahí sí podemos omitir esa regla, es lo que nos recomiendan las personas que se dedican a indagar, bien cómo transmitir de manera gráfica, correcta y acertada los datos. Ahora, en casos donde ustedes deseen resaltar una variación, ¿cierto? Pero no exista un atributo de tiempo, entonces deben tener en cuenta que listo, lo pueden hacer, porque si quieren mostrar
ese cambio allá arriba, en ese zoom, en ese pedacito específico. Pero si no tienen un atributo de tiempo, por favor tengan en cuenta que ponerlo en un gráfico de barras no es lo ideal, porque puede transmitir el mensaje equivocado. Tal cual como el caso que vimos hace un rato, véanlo aquí, que uno en barras, uno que tiende a hacer con las barras, comparar. Así de sencillo, uno con las barras tiende a comparar y nada más. Entonces aquí tenemos el caso de hace un momento que Brasil pareciera que generó nada, pero Colombia generó muchísimo, ¿sí? Y de pronto nosotros queremos mostrar más el detalle acá cerca. Lo que nos recomiendan es, bueno, háganlo, pero entonces no lo haga con un gráfico de barras, hágalo con un gráfico como este, donde sean puntos, donde uno que tiende a mirar aquí, como ese comportamiento, ¿no? ¿Cierto? Como hacia dónde va la línea, esa tendencia. Mientras que aquí, listo, uno puede mirar la tendencia, pero inevitablemente uno también iría a comparar. Entonces, por eso, recomendación, si necesitan cambiar la escala para que no arranquen cero y no es un atributo de tiempo, por favor, no utilicen un gráfico de barra, sino un gráfico de este estilo. ¿Quién es este gráfico? A ver, cuéntenme. ¿Ese gráfico quién es? O ni idea de quién es ese gráfico. El dot plot. Así de sencillo, el dot plot ha utilizado de una manera sencillísima, ¿no? Solamente arrastré país al eje y arrastré ingresos netos a valores, ¿sí?